Y si un simple acto de bondad, un gesto cotidiano que creías que nadie notaba, fuera en realidad una prueba, para Mariana Costa, una camarera de 24 años ahogada en deudas y sueños desvanecidos, la bondad era lo único que le quedaba por ofrecer. El destinatario era el señor Silva, un anciano callado y gruñón que acudía a su cafetería cada mañana, un fantasma en una mesa de la esquina. Ella le ofrecía una cálida sonrisa, una taza de café recién hecho y un poco de su tiempo, sin esperar nada a cambio. Pensaba que era solo otra alma solitaria. No tenía ni idea de que guardaba un secreto valorado en miles de millones. Un secreto que estaba a punto de destrozar su vida. Porque un martes lluvioso, la puerta de la cafetería no se abrió para el señor Silva, sino para sus abogados, flanqueados por 4 guardias de seguridad de aspecto serio, y estaban allí por ella. La campana sobre la puerta de la cafetería Aurora era la banda sonora de la vida de Mariana Costa. No era un tintineo alegre, sino un cansado sonido metálico que anunciaba la llegada de otro cliente que necesitaba café, otro plato para llevar, más €1 para que el socio lo añadiera al bote de las propinas. La cafetería en sí era una reliquia, una cápsula del tiempo con asientos de vinilo desgastados del color de la mostaza seca, un suelo de linóleo pegajoso y un aroma persistente a café quemado y bacon frito. Para Mariana o María, como todos la llamaban, era a la vez su prisión y su santuario. Durante los últimos 3 años, 6 días a la semana, de 5:30 am a 3 p.m., María había bailado el ballet familiar de la camarera. Recorría los estrechos pasillos con una elegancia nacida de la repetición, equilibrando platos en el brazo, llenando tazas de café sin derramar una gota y esbozando una sonrisa que a menudo parecía tan agrietada como las tazas de porcelana en las que se lavaba las manos. Su verdadera pasión. Su alma estaba encerrada en un pequeño apartamento del segundo piso, a pocas manzanas de distancia, acumulando polvo en lienzos que ya no podía permitirse. La escuela de arte se había convertido en un sueño lejano, enterrado bajo una montaña de facturas médicas de su madre y el peso aplastante del alquiler. Sus clientes habituales eran un grupo predecible de personajes. Estaba Francisco, el jefe de obra, que leía la página de deportes y dejaba exactamente un número de propina, independientemente de la cuenta. Estaban las 2 secretarias charlatanas del bufete de abogados de la misma calle, que diseccionaban la vida amorosa de su jefe mientras comían ensaladas marchitas. Y luego estaba el señor Silva. El señor Silva era diferente. No era un cliente habitual en el sentido tradicional. Era un elemento fijo, tan parte del café como el letrero de neón que parpadeaba en el exterior. Cada mañana a las 7:15 en punto, empujaba la pesada puerta de cristal y se arrastraba hasta la mesa 4, la que estaba en la esquina trasera junto a la ventana. Nunca hacía contacto visual con nadie. Llevaba siempre la misma ropa, una chaqueta de tweed descolorida independientemente del tiempo que hiciera, pantalones gastados y zapatos de cuero rayados. Su rostro era un mapa de arrugas, sus ojos de un azul pálido e inquietante que parecían atravesarlo todo. Era un susurro en una habitación ruidosa. La primera vez que entró, el jefe de María, un hombre perpetuamente estresado llamado Carlos, le advirtió: «No te molestes con ese viejo gruñón de la mesa 4. No habla, solo sírvele café solo y el plato del día, sea lo que sea, te pagará con el cambio exacto y se irá». Bruna, la camarera veterana con la paciencia de una avispa, se burló. «Es una pérdida de tiempo, una mesa para 4. Deberíamos sentarlo en la barra». Pero María vio algo más en su estoico silencio. Vio una profunda soledad, una dignidad tranquila que tocó el corazón de artista que aún latía dentro de ella. Así que ignoró el consejo de Carlos. El primer día le puso el menú delante. «Buenos días, señor. Me llamo María. ¿Le apetece un café para empezar?». Él se limitó a gruñir sin levantar la vista. Ella le sirvió el café de todos modos. Cuando le trajo el plato del día, un plato grasiento, de huevos y salchichas, notó que le temblaban ligeramente las manos al coger la sal. Al día siguiente hizo lo mismo y al siguiente también. Durante una semana,
respondió a sus alegres saludos con silencio. Pero María fue persistente. La tostada está especialmente buena hoy, le decía. Oh, hace un poco de frío fuera. Este café le calentará. Entonces, un lunes por la mañana, aproximadamente un mes después de su silenciosa clientela, cuando le sirvió el plato, se dio cuenta de que le costaba cortar la tostada con los cuchillos sin filo de la cafetería. Tenía los nudillos hinchados por la artritis. Sin pensarlo dos veces, cogió el cuchillo. «Permítame», dijo amablemente. Cortó la tostada en 4 cuadrados perfectos y fáciles de comer. Por primera vez, el señor Silva levantó la vista. Sus ojos azules agobiados se encontraron con los de ella, y por un instante vio un destello de sorpresa, quizás incluso de gratitud. Él asintió con la cabeza de forma breve y seca. Luego volvió a bajar la vista hacia su plato. Fue una victoria. A partir de ese día, se convirtió en su ritual. Él le traía café solo, el especial del día, y siempre le cortaba la tostada. A veces ella hablaba con él, llenando el silencio con pequeñas historias sobre su día, algo gracioso que había dicho un cliente, o su sueño de visitar algún día el Museo del Louvre en París para ver las obras maestras en persona. Él nunca respondía, pero ella sentía que la escuchaba. De vez en cuando, él dejaba una moneda extra sobre la mesa, un reconocimiento silencioso que a ella le parecía más valioso que una propina de 20 euros. Sus compañeros de trabajo se burlaban de ella sin cesar. «¿Sigues hablando con tu novio, María?», se burlaba Bruna, limpiando el mostrador con cara de disgusto. «Estás malgastando tu aliento. Probablemente seas sordo. Déjalo en paz». Carlos refunfuñaba desde detrás de la parrilla. «Si quiere hablar con una pared, déjala. Al menos él no se queja». A María no le importaba. Esos 10 minutos cada mañana se convirtieron en un extraño ancla en su vida caótica. En un mundo que le exigía todo y le daba poco a cambio, esta pequeña conexión unilateral le parecía pura. Era un simple acto de servicio, un momento de comunión silenciosa. No lo hacía por una propina mayor o por elogios. Lo hacía porque, cuando miraba al anciano solitario de la mesa 4, veía a un ser humano que merecía un poco de calidez, aunque no pudiera o no quisiera pedirla. No tenía ni idea de que su simple amabilidad estaba siendo observada, catalogada y juzgada por una mente más aguda de lo que nadie en el Café Aurora podía imaginar. El martes comenzó como cualquier otro. El aire estaba cargado con el olor a lluvia y tocino chisporroteando. María había dormido solo 4 horas, ya que había pasado la mayor parte de la noche al teléfono con una enfermera de la residencia de su madre, discutiendo cambios en la medicación y facturas pendientes. Sintió un familiar nudo de ansiedad en el estómago, pero lo reprimió y se aseguró de mantener su sonrisa profesional mientras se ataba el delantal. Las 7:15 llegaron y pasaron. La mesa 4 seguía vacía. María miró su reloj y luego la puerta, con un pequeño fruncido en la frente. El señor Silva nunca llegaba tarde. Jamás. Era tan fiable como la salida del sol. A las 7:30, una pizca de preocupación genuina comenzó a invadir sus pensamientos. Quizás estaba enfermo. Al fin y al cabo, era mayor. Se propuso mentalmente preguntar a los otros clientes habituales si sabían dónde vivía, aunque dudaba que alguien lo supiera. Era una isla. A las 8:05 sonó el timbre de la puerta, pero no era el señor Silva. Todo el café se quedó en silencio. Incluso el chisporroteo de la parrilla de Carlos pareció callarse. Entraron 4 hombres, todos ellos corpulentos como frigoríficos y vestidos con trajes negros salpicados de auriculares. Se movían con una precisión fluida y disciplinada que no tenía nada que ver con el café pegajoso e imperfecto. 2 de ellos flanquearon la puerta, recorriendo la sala con la mirada con una quietud inquietante. Los otros 2 se hicieron a un lado para dejar entrar a un quinto hombre. Era mayor, tal vez de unos 20 años. Sesentón, con el pelo plateado peinado hacia atrás, desde una frente alta, y un rostro de rasgos angulosos y ojos inteligentes. Llevaba un traje gris carbón a medida que probablemente costaba más de lo que María ganaba en un año. En la mano llevaba un maletín de cuero impecable,
Miró alrededor de la cafetería con una expresión que era una mezcla de leve disgusto y determinación. ¿Puedo ayudarle?, preguntó Carlos, limpiándose las manos grasientas en el delantal, con su habitual arrogancia completamente desaparecida. El hombre del traje gris lo ignoró. Su mirada recorrió la sala hasta posarse en María, que estaba de pie junto a la cafetera, con una jarra aún en la mano. Caminó directamente hacia ella, con sus caros zapatos italianos haciendo un sonido suave y decidido sobre el linóleo. Los dos guardias de seguridad le seguían a unos pasos, su presencia absorbiendo el aire de la sala. ¿Es usted la señorita Mariana Costa?, preguntó el hombre. Su voz era tranquila, profunda, y transmitía una autoridad que exigía una respuesta. El corazón de María latía con fuerza contra sus costillas. Solo pudo asentir con la cabeza, con la garganta repentinamente seca. ¿Qué era esto? ¿Estaba metida en algún tipo de problema? ¿Había presenciado algo? ¿Se trataba de las facturas de su madre? El hombre se detuvo frente a él y lo miró detenidamente, evaluándolo. Me llamo Dr. Martins. Soy socio principal del bufete de abogados Silva, Carvalho y Martins. Era el abogado personal del señor Manuel Silva. El nombre flotaba en el aire. Silva. Sonaba tan formal, tan importante. A María le llevó un momento relacionarlo con el anciano silencioso de la mesa 4. Señor Silva. Se llamaba Manuel Silva. Señor Silva, susurró. ¿Está bien? No ha venido esta mañana. La expresión del doctor Martins se suavizó de forma casi imperceptible. El señor Silva falleció pacíficamente mientras dormía anoche. De repente, la cafetera le pareció inmensamente pesada en la mano. Una ola de tristeza inesperada la invadió. Era absurdo. Apenas lo conocía. Nunca le había dirigido la palabra, pero su ritual silencioso se había convertido en parte de su vida. Un pequeño punto estable en su turbulento mundo había desaparecido. Las lágrimas le picaban en los ojos. «Oh», dijo con voz apagada, «lo siento mucho». Bruna observaba desde el mostrador, con la boca abierta. Francisco había dejado el periódico. Toda la cafetería se sumió en el silencio, testigo de un drama que no comprendía. El Dr. Martins asintió bruscamente, como reconociendo una cortesía necesaria. El señor Silva era un hombre muy específico, con instrucciones muy específicas. Su última voluntad contiene una cláusula que requiere su presencia inmediata. Si es tan amable de recoger sus cosas, hay un coche esperando fuera para llevarnos a mi oficina para la lectura. María lo miró desconcertada. Testamento. Creo que se ha equivocado de persona. Solo le serví el café. No hay ningún error, señorita Costa, dijo el doctor Martins. Su voz era firme, pero no cruel. El señor Silva fue muy claro. Se llama Mariana Costa. Es camarera en este establecimiento y durante el último año y medio le ha cortado la tostada en 4 cuadrados iguales cada mañana sin falta y sin que se lo pidiera. El detalle era tan específico, tan mundano, que dejó a María atónita y en silencio. Él se había dado cuenta, no solo se había dado cuenta, sino que se lo había contado a su abogado. Carlos, dijo, volviéndose hacia su jefe, que estaba pálido y confundido. No sé de qué se trata. Vete, gruñó Carlos recuperando la voz. Vete, Bruna se encargará de tus mesas. Bruna le lanzó a María una mirada de pura envidia venenosa, pero no se atrevió a discutir. Aturdida, María se desató el delantal con las manos temblorosas, lo dejó sobre la barra, cogió su gastada bolsa de la sala de descanso y regresó a la cafetería. Los 4 guardias de seguridad y el abogado formaron un círculo protector a su alrededor, creando una extraña burbuja de riqueza y poder en la humilde cafetería mientras la acompañaban a la puerta, dejando a todos sin palabras. María sintió una vertiginosa sensación de irrealidad. El aire frío y húmedo le golpeó la cara. Un elegante coche urbano negro, un Mercedes, esperaba con el motor en marcha en la acera. El motor ronroneaba suavemente. Uno de los guardias de seguridad le abrió la puerta. Mientras se deslizaba en el lujoso asiento de cuero, más lujoso que cualquier mueble que ella tuviera, miró hacia atrás, hacia el Café Aurora. Parecía pequeño y triste bajo el cielo gris,
Tuvo la aterradora y electrizante sensación de que nunca volvería a verlo de la misma manera. El ritual había terminado. Algo nuevo e infinitamente más complicado acababa de comenzar. El trayecto hasta el bufete de abogados fue un viaje silencioso y surrealista a través de la ciudad. María contempló a través de las ventanas tintadas las calles familiares, que ahora le parecían extrañas y lejanas. El coche era un oasis de lujo tranquilo, con olor a cuero y betún. El Dr. Martins se sentó frente a ella, revisando los documentos de su maletín. Su rostro era una máscara indescifrable de profesionalidad. La mente de María era un torbellino de confusión y una tristeza sorda y dolorosa por el anciano al que nunca había conocido de verdad. Las oficinas de Silva, Carvalho y Martins estaban situadas en la última planta de un reluciente rascacielos en el corazón del distrito financiero de Lisboa. Era un mundo muy alejado del Café Aurora. Les recibieron suelos de mármol, altas paredes de cristal, con vistas panorámicas de la ciudad y silenciosos pasillos llenos de obras de arte. María, con sus vaqueros descoloridos y sus zapatillas gastadas, se sentía como un gato callejero que se había colado en un palacio. La condujeron a una amplia sala de reuniones, presidida por una larga mesa de caoba pulida. En un extremo había dos personas que parecían tan fuera de lugar como se sentía María, aunque por diferentes razones, y que irradiaban un aura de privilegio impaciente y resentido. El hombre tenía unos 20 años, el pelo peinado hacia atrás, un traje de diseño que parecía un poco demasiado ajustado y una mirada petulante en los ojos. La mujer a su lado, presumiblemente su madre, vestía de forma impecable, con el rostro cuidadosamente maquillado con una máscara de cortés desdén y los dedos tamborileando impacientemente sobre la mesa. El doctor Martins carraspeó cuando entraron. Señora Diana Silva, señor Ricardo Silva, esta es la señorita Mariana Costa. Ricardo Silva miró a María con una sola mirada desdeñosa, con una sonrisa torciendo sus labios. Por eso hemos estado esperando a una camarera. Al fin y al cabo, el abuelo se ha vuelto senil. Ricardo, por favor, le reprendió la madre, aunque no había verdadera calidez en sus palabras. Su mirada hacia María era igualmente fría. Señorita Costa, por favor siéntense, dijo el Dr. Martins, señalando una silla alejada de la mesa de los Silva. La distancia parecía intencionada, un abismo entre dos mundos diferentes. María se sentó, con las manos entrelazadas en el regazo. Los guardias de seguridad permanecían impasibles contra la pared del fondo. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Ahora que todas las partes mencionadas en el codicilo principal están presentes, podemos comenzar, anunció el Dr. Martins, abriendo un grueso documento encuadernado en cuero. Se puso unas gafas de lectura y comenzó a leer en un tono monótono y sin emoción. La mayor parte era jerga legal que a María le resultaba incomprensible. Fideicomisos, donaciones a organizaciones benéficas de las que nunca había oído hablar, legados a fundaciones. Escuchó las impresionantes sumas que se discutían, cifras que parecían más conceptos que dinero real. La fortuna de los Silva era claramente inmensa. Entonces, el doctor Martins hizo una pausa y miró directamente a Diana y Ricardo, mi nuera Diana Silva y mi nieto Ricardo Silva. Dejo el contenido del fideicomiso de la familia Silva, tal y como lo obligan los acuerdos familiares preexistentes. Esto equivale a una suma principal de 10 millones de euros cada uno. Ricardo se burló en voz alta. 10 millones. ¿Y eso? Es un insulto. La empresa vale miles de millones. Tu abuelo liquidó la mayor parte de sus activos personales en los últimos 2 años. Ricardo, dijo fríamente el doctor Martins, lo que hizo con su fortuna personal era y es su prerrogativa. Nos lo debía. Somos tu familia. Diana replicó, desmoronando su fachada de cortesía. El doctor Martins los ignoró y continuó leyendo. Todos los efectos personales restantes, las propiedades y la participación mayoritaria en Silva Global Holdings se tratarán de la siguiente manera. Respiró hondo. A mi amigo y médico, el Dr. Alistair Fernández, le dejo la suma de 1 millón de euros. Pasó una página. María contuvo la respiración,
sin saber por qué estaba allí. Quizás el señor Silva le había dejado una pequeña muestra de agradecimiento, unos cientos, como una última propina silenciosa. Eso sería más que suficiente, un gesto amable de un hombre silencioso. Y ahora, dijo el doctor Martins, mirando por encima de sus gafas directamente a María, con su voz resonando en la silenciosa sala, hemos llegado al acuerdo final. Mariana Costa, la joven del Café Aurora, leyó el testamento que mostró amabilidad a un anciano cuando no tenía motivos para hacerlo, que lo trató con dignidad cuando otros solo veían una molestia y que, sin falta, le cortaba la tostada porque se daba cuenta de que le temblaban las manos. Los ojos de María se llenaron de lágrimas. Él se había dado cuenta de todo. El doctor Martins continuó. A la señora Costa le dejo un legado de bondad de vuelta. En primer lugar, le lego la suma de 250,000 euros que se transferirán inmediatamente a su cuenta para aliviar sus cargas, como ella una vez alivió las mías. María jadeó. La habitación se inclinó. 250,000 euros. 1,000 euros era más dinero del que jamás había imaginado tener. Pagaría los cuidados de su madre durante años. Liquidaría sus deudas. Era un milagro. ¿Qué? Ricardo estalló, poniéndose en pie de un salto. Le está dando a una camarera 250,000 euros. Vamos a impugnar esto. Está claro que no está en su sano juicio. Por favor, siéntese, señor. Silva, dijo el doctor Martins, bajando la voz hasta alcanzar una calma gélida. Aún no he terminado. Ricardo lo miró fijamente. Luego se hundió lentamente en su silla, con el rostro enrojecido por la ira. El doctor Martins se ajustó las gafas y leyó la última frase. Y por último, porque era el último lugar del mundo donde me sentía vista, no como una fuente de riqueza, sino como un ser humano. Les dejo lo único que me proporcionó un poco de paz en mis últimos años. Legaré a la señorita Mariana Costa la totalidad de la propiedad y el negocio conocido como Café Aurora, situado en el número 152 de la Rua do Ouro, que compré hace 6 meses a través de una empresa filial. Silencio. Un silencio denso y profundo llenó la sala de reuniones. María se quedó mirando, incapaz de procesar las palabras. ¿El café? Le compró café. Entonces Ricardo se echó a reír. No era un sonido alegre, sino un ladrido agudo, desagradable e incrédulo. El café te deja un regusto grasiento. Oh, qué ironía. Después de toda esta preparación, deja a la criada en su propia jaula. El abuelo tenía realmente un sentido del humor retorcido, pero Beltor Martins no sonreía. Cerró el testamento, se quitó las gafas y miró a María con una expresión que ella no pudo descifrar. Era una mezcla de lástima, respeto y advertencia. Hay una cosa más, señorita Costa, dijo en voz baja. Junto con la cafetería se incluye una pequeña cartera de inversiones que el señor Silva ha adjuntado al negocio para garantizar su viabilidad a largo plazo y proporcionar mejoras de capital. Actualmente está valorada en aproximadamente 5 millones de euros. La risa se apagó en la garganta de Ricardo. Su rostro pasó de rojo a un pálido enfermizo. Diana se llevó la mano perfectamente manicurada a la boca. María sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. 5 millones de euros. La cafetería no era una jaula, era un reino. El anciano gruñón y silencioso al que había servido café, el hombre por el que sentía lástima, no solo era rico. Era Manuel Silva, fundador de Silva Global, un titán empresarial, un rey de la industria que se había ocultado a plena vista y que acababa de entregarle a ella, una estudiante de arte sin un duro que trabajaba en un local grasiento, las llaves de una nueva vida. Una vida que, a juzgar por la mirada asesina de Ricardo Silva, estaba a punto de volverse muy, muy peligrosa. Salir del bufete de abogados fue como salir de una cámara hiperbárica y entrar en un huracán. Los guardias de seguridad acompañaron a María hasta el Mercedes, protegiéndola de los furiosos y balbuceantes insultos de Ricardo Silva, que los había seguido hasta el pasillo. Esto no ha terminado, gorrona. Estaba furioso, con el rostro desencajado por la rabia.
Voy a hacer que mis abogados revisen cada centímetro de esto. No verás ni un centavo. María no respondió. Él estaba en estado de shock profundo, con la mente repitiendo aturdida las palabras del Dr. Martins. 5 millones de euros. El café es tuyo. El Dr. Martins le había dado su tarjeta y una gruesa carpeta con documentos. Un asesor financiero le llamará mañana. Señorita Costa, no hable con nadie, especialmente con los Silva. Si se ponen en contacto con usted, llámeme inmediatamente. El señor Silva anticipó su reacción. El coche la dejó frente a su destartalado edificio. El contraste era enorme. En un momento estaba en un mundo de caoba y miles de millones. Al siguiente, subía las escaleras chirriantes y polvorientas hacia su pequeño apartamento. Cerró la puerta con llave y entró, con el maletín apretado contra el pecho como si fuera un salvavidas. Los lienzos estaban apilados contra la pared. Su caballete estaba vacío en un rincón, testimonio silencioso de una vida pospuesta. Lo primero que hizo fue llamar a la casa de su madre. Con voz temblorosa, habló con el administrador financiero y pagó todo el saldo pendiente. Luego pagó los 2 años siguientes por adelantado, pidiendo una habitación privada y la mejor atención posible para su madre. El alivio que la invadió fue tan inmenso que la hizo caer de rodillas. Él se sentó en el suelo y lloró, no por tristeza, sino por la repentina y aplastante liberación de una carga que había llevado durante tanto tiempo. A la mañana siguiente, María no fue a la cafetería. No pudo. ¿Qué dirían? ¿Cómo iba a entrar allí? En un lugar de eso fue al banco con un cheque bancario por valor de 250,000 euros que el Dr. Martins le había preparado. El director del banco, que normalmente la trataba con educada indiferencia, la recibió en su despacho privado con un nuevo respeto adulador. El mundo ya había empezado a cambiar a su alrededor. Por la tarde, supo que no podía esconderse para siempre. Tenía que enfrentarse a ellos. Respiró hondo y recorrió las manzanas que le eran familiares hasta llegar al Café Aurora. Era la hora punta del almuerzo. A través de la ventana pude ver a Bruna muy ocupada y a Carlos sudando sobre la parrilla. Empujó la puerta. Sonó la campanilla. Todas las cabezas se giraron. Las conversaciones se detuvieron. Carlos levantó la vista de la parrilla con la espátula en la mano. Bruna, con una bandeja de hamburguesas en las manos, se quedó paralizada a medio paso. Todo el mundo lo había oído. Los chismes de Francisco, que había presenciado la llegada del abogado, debían de haberse extendido como la pólvora. María, dijo Carlos con voz insegura. Hola, Carlos, dijo ella con voz sorprendentemente firme. Él se acercó a la barra. Creo que lo han oído. Hemos oído que has venido a por dinero, dijo Bruna, dejando la bandeja con un golpe seco. Había un tono agudo y envidioso en su voz. Has decidido que eres demasiado bueno para presentarte a tu turno. ¿Es eso, Bruna? Advirtió Carlos. No está bien, dijo María. Miró de Carlos a Bruna y luego al resto del personal que se asomaba desde la cocina. Estas personas habían sido su mundo. Es cierto, el señor Silva, el señor Manuel Silva, me dejó algo de dinero y me dejó el café. Un grito ahogado colectivo recorrió al personal. La espátula de Carlos cayó sobre la parrilla. ¿Qué hizo?, balbuceó. He sido dueño de esta cafetería durante 30 años. A María se le encogió el corazón. Esta era la parte sobre la que le había advertido el Dr. Martins. Sacó un documento de su maletín. Según esto, Carlos, vendiste la cafetería hace 16 meses a una empresa llamada Silva Holdings. Desde entonces, has estado trabajando como gerente asalariado. Carlos se quedó mirando, con el rostro pálido. Silva Holdings me ofreció una fortuna, más de lo que valía este lugar. Pensé que era algún gran promotor inmobiliario que iba a derribarlo. Nunca pensé que te hundirías en un banco, con aspecto de estar completamente derrotado. Así que he estado trabajando para el viejo todo este tiempo y ahora trabajo para ti. La absurdidad de la situación impactó a todos a la vez. Mariana Costa, la tranquila camarera a la que constantemente le recortaban las horas, era ahora su jefa. Bruna soltó una breve y amarga risa. Bueno, ¿no es esto un cuento de hadas? ¿Y ahora qué, jefa? ¿Vas a despedirnos a todos y contratar a tus amigos?
El desafío flotaba en el aire. Era su primera prueba. Todos los ojos estaban puestos en ella. Podía sentir el resentimiento, la incredulidad, el miedo. Su antigua vida había desaparecido. Ya no era una más de ellos, era la propietaria, la otra. María respiró hondo, dejando a un lado su propia conmoción y miedo. Pensó en el señor Silva, en su tranquila dignidad. ¿Qué habría querido él? Nadie va a ser despedido, dijo con voz clara y firme, sorprendiéndose incluso a sí misma. Nada va a cambiar ahora, Carlos. Eres el mejor chef de parrilla de la ciudad. Bruna, puedes atender 6 mesas al mismo tiempo sin sudar ni una gota. Este lugar funciona gracias a vosotros. No sé nada sobre cómo llevar un negocio. Voy a necesitar vuestra ayuda. Su honestidad pareció aliviar parte de la tensión. Carlos levantó la vista, con un destello de esperanza en los ojos. Bruna solo frunció el ceño, sin estar convencida. Entonces, ¿cuál es tu gran plan?, desafió Bruna. ¿Vas a empezar a servir champán y cava? No, dijo María, esbozando una pequeña sonrisa por primera vez. Pero voy a comprar una cafetera nueva y un afilador de cuchillos, y arreglaremos el aire acondicionado. Era lo correcto. Algunos de los empleados de cocina se rieron. Eran sus quejas diarias, las pequeñas miserias de su trabajo. Oír que la nueva propietaria, su antigua compañera, las reconocía significaba algo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios para María. Pasaba los días en la cafetería y las noches en la oficina privada del señor Silva. El doctor Martins había dispuesto que tuviera acceso discreto e ilimitado al apartamento de la Avenida da Liberdade. Los guardias de seguridad, ahora miembros de su personal, la llevaban allí después de su turno en la cafetería. Al principio, su presencia en el Café Aurora resultaba extraña. Intentó volver a su antiguo papel, sirviendo cafés y tomando pedidos, pero Carlos y los demás no se lo permitieron. «Ahora tú eres la jefa, María», le dijo Carlos con delicadeza, quitándole una cafetera de las manos una tarde. «Deberías estar en la oficina revisando las cuentas. Déjanos encargarnos de esto». Tenía razón. Se retiró a la pequeña y desordenada oficina trasera y comenzó a aprender. Con la ayuda del asesor financiero que el señor Silva le había conseguido, empezó a comprender los márgenes de beneficio, las cadenas de suministro y las nóminas. La cartera de 5 millones de euros no era solo una suma global, sino un fondo cuidadosamente gestionado, diseñado para generar ingresos constantes, más que suficientes para cubrir los gastos de la cafetería y un generoso salario para ella. Les dio un aumento a todos, empezando por Carlos y Bruna. Bruna, que había sido su crítica más severa, era la que más se resistía al cambio. Observaba a María con recelo, como si esperara que cayera el otro zapato. El punto de inflexión llegó una tarde sofocante, cuando el antiguo aire acondicionado finalmente murió con un gemido y una bocanada de humo. La cocina se convirtió en un infierno. «¡Basta! ¡Me rindo!», anunció Bruna, tirando el delantal al suelo. «No voy a trabajar en una sauna», la antigua María le habría suplicado. La nueva María asintió. «Tienes razón», dijo con calma. «Es inaceptable». Cogió el teléfono. En 2 horas, un equipo de técnicos estaba allí instalando un nuevo y moderno sistema de aire acondicionado comercial. Pagó la instalación de emergencia sin pestañear. Al día siguiente, el café estaba fresco y se estaba cómodo. Bruna volvió al trabajo, no dijo ni una palabra, pero empezó a llamar a su jefa y por primera vez no sonó como un insulto. María se había ganado un poco de respeto, no con palabras, sino con acciones. Pasaba las noches en un mundo diferente. En la oficina del señor Silva se convirtió en una estudiante del poder. Con el doctor Martins como su renuente tutor, comenzó a desenredar la compleja red del corcho. Aprendió sobre sociedades ficticias, adquisiciones apalancadas y batallas por el control de empresas. Leyó los diarios privados del señor Silva, llenos de sus observaciones sobre los negocios, la vida y su profundo y eterno dolor por Eleanor. La imprudencia de Ricardo, sus empresas fallidas financiadas por su abuelo y su resentimiento profundamente arraigado.
Descubrió la jugada maestra del señor Silva. En sus últimos años había ido desmantelando sistemáticamente Silva Global, haciendo que la empresa central fuera más ágil, pero también más vulnerable. Había convertido la mayor parte de su fortuna personal en una serie de fundaciones benéficas anónimas. La herencia de Ricardo era intencionadamente limitada. El señor Silva había privado a su nieto de los recursos necesarios para hacerse fácilmente con el poder de la empresa. Ricardo pensaba que estaba heredando un reino. El señor Silva le había dejado un campo de batalla con un ejército diezmado. Lo único que tenía Ricardo era el apoyo de unos pocos miembros clave del Consejo de Administración que eran leales a su padre y lo veían como el heredero legítimo. Su plan, tal y como se deducía de las notas del señor Silva, era claro. En la próxima Junta Anual de Accionistas se solicitaría un voto de censura al actual director general, un leal nombrado por el señor Silva, y utilizaría el apellido de la familia y el apoyo de sus aliados para instalarse como presidente. No podía ganar. Directamente no, explicó el Dr. Martins una noche, señalando un gráfico de los principales accionistas. Pero puede causar el caos, asustar a los inversores, hacer bajar el precio de las acciones e intentar forzar una venta a una empresa rival que lo instalará como líder títere. Su ego no aceptará nada menos que el control, aunque eso signifique reducir el imperio a cenizas. Entonces, ¿cómo lo detenemos?, preguntó María, mirando el certificado de una sola acción que había sobre la mesa. Parecía tan insignificante. Usamos lo único que el señor Silva te dejó. La verdad, dijo el Dr. Martins, esa única acción te da derecho a estar en esa sala y a hablar con los accionistas. No podemos superarlo en votos, pero tal vez podamos superarlo en estrategia. Trabajando hasta altas horas de la noche, formularon un plan. Era audaz, aterrador y dependía por completo de la capacidad de María para subir al escenario más importante de su vida y convencer a una sala llena de tiburones de que una camarera de un restaurante barato sabía más que el heredero de la fortuna de Silva. El día de la reunión llegaron los accionistas. María se paró frente al espejo de cuerpo entero en el dormitorio del ático del señor Silva. No llevaba un vestido de segunda mano. El Dr. Martins había insistido en que utilizara los servicios de un personal shopper. Llevaba un traje azul marino, sencillo pero impecablemente confeccionado. Llevaba el pelo recogido en un moño pulcro. Parecía profesional, tranquila y segura de sí misma, pero en su interior se sentía como un pájaro enjaulado. ¿Estás lista?, le preguntó el Dr. Martins desde la puerta. Por primera vez, vio una sonrisa sincera en su rostro. El señor Silva estaría orgulloso. Dos de sus guardias de seguridad la escoltaron. Mientras atravesaba el reluciente vestíbulo de la Torre Silva Global, lo vio. Ricardo estaba de pie con sus aliados, riendo, rebosante de arrogancia. La vio y su rostro se congeló. Su expresión pasó de la sorpresa al desdén divertido. «Bueno, mirad lo que ha traído el gato», dijo con aire de suficiencia para que todos lo oyeran. «Has venido a servir café, querida». Sus compinches se rieron. María no mordió el anzuelo. Lo miró a los ojos, con una expresión indescifrable. «Soy accionista, Ricardo», dijo con voz clara y firme, «y tengo derecho a estar aquí». Pasó junto a él con la cabeza bien alta y entró en la guarida del león, dejándolo momentáneamente sin palabras. La batalla había comenzado. La sala de juntas era un anfiteatro del poder corporativo. Una enorme mesa en forma de U estaba llena de miembros de la junta, hombres y mujeres con rostros. Las filas de sillas detrás de ellos estaban ocupadas por los principales accionistas, analistas y medios de comunicación. María, guiada por el Dr. Martins, tomó asiento en la primera fila reservada para los accionistas. Sintió cientos de miradas sobre ella, susurrando, cuestionando su presencia. La reunión comenzó con presentaciones áridas e informes financieros. María sintió que sus manos se apretaban con fuerza en su regazo. Entonces, el presidente abrió el turno de palabra para nuevos asuntos. Ricardo se levantó inmediatamente. Era un artista nato, encantador y seguro de sí mismo. Habló del legado,
del apellido de su familia y de una nueva y audaz visión para el futuro. Describió al liderazgo actual como estancado y poco imaginativo. Mi abuelo fue que una leyenda, tronó, pero su tiempo había pasado. Silva Global necesita sangre nueva, una nueva dirección para competir en el siglo XX. Necesita a un Silva al mando. A continuación, presentó formalmente su moción, un voto de censura al director general y el nombramiento de él mismo, Ricardo Silva, como nuevo presidente del Consejo de Administración. Un murmullo tenso recorrió la sala. Los aliados de Ricardo en el Consejo expresaron su apoyo. Estaba claro que tenía empuje. El director general, un hombre capaz pero poco carismático llamado Jorge Ribeiro, ofreció una débil defensa que fue rápidamente rechazada. ¿Hay alguien más que quiera hablar sobre esta moción antes de someterla a votación?, preguntó el presidente, recorriendo la sala con la mirada. Era el momento. Con un silencioso gesto de asentimiento del doctor Martins, María se puso de pie. Una ola de susurros confusos recorrió la audiencia. ¿Quién es ella? ¿Qué estás haciendo? Ricardo sonrió. Creo que la palabra es para los accionistas, no para el personal de catering. Soy accionista, dijo María. La voz amplificada por el micrófono en su lugar tembló ligeramente al principio. Luego encontró su fuerza. Mi nombre es Mariana Costa. No miró a Ricardo, miró a los rostros de los miembros de la Junta, a los inversores. El señor Silva habla del legado de su abuelo. Hoy estoy aquí porque yo también formé parte del legado de Manuel Silva. No el legado de miles de millones de euros y luchas por el poder corporativo, sino el legado de sus últimos años, contando su historia sin adornarla. Habló con sencillez y honestidad sobre el Café Aurora, sobre el anciano silencioso de la mesa 4, sobre cómo le cortaban la tostada porque le temblaban las manos. La sala, inicialmente desdeñosa, se quedó en silencio, escuchando con atención. ¿Sabéis? En sus últimos años, Manuel Silva no estaba interesado en adquirir más empresas. Me interesaba una cosa, el carácter. Pasaba los días en una sencilla cafetería observando a la gente. No buscaba al próximo gran director ejecutivo, buscaba a personas sencillas, honestas y decentes. Entonces dirigió su atención a Ricardo. Ricardo Silva habla de una nueva y audaz visión. Los registros privados de Manuel Silva, que dejó a mi cuidado, muestran muy claramente las opiniones de Ricardo. El Dr. Martins se levantó y colocó una carpeta delante del presidente. «Copias para el consejo», dijo con severidad. María continuó, con voz llena de convicción, una visión que condujo a una pérdida de 30 millones de euros en una empresa tecnológica fallida. Una visión que obligó a su abuelo a pagar más de 2 millones de euros en deudas personales de juego. Una visión tan temeraria que Manuel Silva, de su puño y letra, escribió: «Mi nieto tiene la ambición de un rey, pero el juicio de un necio». No le dejó su imperio a Ricardo, no por rencor, sino por el deber fiduciario de protegerlo de la única persona que sabía que lo destruiría. Los suspiros resonaron en la sala. El rostro de Ricardo se había puesto rojo como un tomate, furioso. «Son mentiras, calumnias», desafió María, con la mirada fija. «La documentación está toda ahí». Manuel Silva vio que el corazón de esta empresa no era el precio de sus acciones, sino su integridad, una idea que su nieto nunca entendió. Entonces jugó su última carta. «Pero no estoy aquí para pedirles que me crean o que simplemente rechacen a Ricardo. Estoy aquí para honrar la verdadera y última visión del señor Silva. Él no quería otro rey en el trono, quería administración». Miró directamente a Jorge Ribeiro, el atribulado director ejecutivo, y dejó notas elogiando la cautela del señor Ribeiro, su estabilidad, su lealtad. Creía en él, pero también sabía que la empresa necesitaba un alma. Se volvió hacia la Junta. «Por lo tanto, como accionista, propongo una enmienda a los estatutos de la empresa, la creación de la Fundación Silva Legacy, que se financiará con el 10% de los beneficios anuales de la empresa, dedicada a apoyar a las pequeñas empresas y a financiar becas educativas. Y me nombro a mí misma, Mariana Costa, propietaria de la cafetería Aurora y heredera elegida por Manuel Silva, para dirigirla». Fue que una jugada maestra.
No pedía poder sobre la empresa, sino una posición de autoridad moral dentro de ella. Había vinculado el legado personal del señor Silva directamente al futuro de la empresa, ofreciendo a los accionistas una historia de redención y propósito en lugar de una sórdida lucha de poder. Había honrado al estable director general y al mismo tiempo había alienado a Ricardo, no con tácticas corporativas, sino con una historia sencilla y poderosa sobre el carácter. La sala permaneció en silencio durante un largo momento y entonces uno de los miembros más antiguos de la Junta, un hombre que conocía al señor Silva desde hacía 50 años, comenzó a aplaudir lentamente. Tras un único aplauso, la sala se unió a él. Los inversores, los analistas e incluso algunos de los propios partidarios de Ricardo, cautivados por la historia y la brillante maniobra, aplaudieron. Ricardo se quedó paralizado, con el rostro como una máscara de derrota absoluta. No había sido derrotado por un depredador corporativo, sino por una camarera con historia. La votación fue una formalidad. La moción de Ricardo fue rechazada. La propuesta de María fue aceptada por unanimidad. Meses más tarde, el Café Aurora fue renovado. Estaba limpio, luminoso, y la cocina era de última generación. Pero el vinilo desgastado y de color mostaza de la mesa para cuatro se conservó bajo una fina capa de plástico protector. Se colocó una pequeña y elegante placa de latón en la pared sobre ella. Decía, «El rincón del señor Silva». María dividía su tiempo entre dirigir el café con Carlos como su bien remunerado gerente y Bruna como su sorprendentemente leal jefa de personal, y gestionar la nueva fundación que ya estaba cambiando vidas. Por fin tenía tiempo para repintar sus lienzos, ahora llenos de colores vibrantes. Había encontrado el equilibrio que nunca supo que buscaba entre su antigua vida y la nueva, entre el arte y el comercio, entre la bondad y el poder. Había honrado el legado del señor Silva y al hacerlo, finalmente había construido el suyo propio. La historia de Mariana es un poderoso recordatorio de que las mejores inversiones que podemos hacer no son en acciones o bonos, sino en los demás. Un simple acto de compasión, un momento de dignidad ofrecido a alguien que parece no tener nada, puede tener repercusiones que nunca podríamos prever. Manuel Silva tenía todo el dinero del mundo, pero murió buscando algo que el dinero nunca podría comprar, una conexión humana genuina. La encontró en una humilde cafetería, en las manos de una camarera que decidió ser amable. María no solo heredó una fortuna, sino también una responsabilidad: demostrar que la verdadera riqueza no es lo que tienes, sino lo que haces con ello. Su historia plantea una pregunta: ¿quiénes son los Silva silenciosos en nuestras propias vidas? ¿Y tenemos la elegancia de percatarnos de ellos? M.